Buenas noches, paz y bien a todos. Qué lindo es verlos a todos. Le damos la bienvenida a este encuentro fraterno que ya supera al NEA, un encuentro ya de familia franciscana. Así que le quiero dar la palabra a nuestro ministro regional Ariel y a todos los que se van sumando. Agradecerle por este tiempo de oración, de celebración, de compartir que vamos a tener. Así es, muchas gracias, Claudio. Muy, pero muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo conversatorio, sí, que sale desde el NEA como propuesta y la invitación a los demás hermanos de las demás regiones. Muchísimas, pero muchísimas gracias a Fray Gustavo, a Fray Aníbal, sí, que esta noche nos van a acompañar y nos van a iluminar. eh, Sabiamente, ¿no es cierto?, en este tiempo que estamos transitando, como son el festejo de los 800 años de la composición del cántico. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a todos y bueno, eh, vamos a poner este conversatorio en las manos del Señor, ¿no es cierto?, para que después lo podamos seguir rumeando, compartiendo, rezando, ¿sí? Así que, bueno. Gracias a todos por estar y buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, la idea es poder disfrutar. Tenemos hermanas educacionistas franciscanas, tenemos frailes capuchinos, lo tenemos a fray. Me gustaría saber si hay hermanos de alguna parte de la región que se active el micrófono y nos diga de qué región son, así brevemente, simplemente para tener una idea, porque la otra vez nos criticaron de que no le dimos la palabra. La idea es hacer una oración de inicio y ya escucharlos a los hermanos que hoy nos van a iluminar. Así que si hay alguien, aparte de las hermanas que estoy viendo, a Gonzalo, si hay alguien de otra región, no, esta vez no. O andan tímidos. Celina es del NOA. Ah, bien. Gran Buenos Aires 1. Bien, bienvenida. Gracias, Beatriz. Bueno, nos van a ir diciendo seguramente, porque aquí Gustavo y Aníbal seguramente nos van a hacer charlar. Gracias, Adelaida. Gracias, Isabel, por sumarse. Eh, Precisamente para ir comenzando y ponernos en oración e ir a lo importante, que es lo que nos tienen que compartir los hermanos. La idea es entrar en oración. Nosotros, como NEA o FS, estamos en proceso de capítulo, pero quisimos hacer esto abierto con la familia porque nos sentimos familia. Vamos a silenciar un poquito el audio. Ahí está. Un ratito. Después ya lo escuchamos a los hermanos. Así que en este proceso que la familia franciscana nos fue haciendo en estos años, esta propuesta pedagógica que está presente para renovar nuestra vocación. ¿Se acuerdan? Empezamos allá en el 21, creo, si no me equivoco, después me corrigen. Empezamos con la protorregla de la OFS, la regla nobulada, la carta al ministro, la celebración del derecho, la impresión de las llagas, el cántico de las criaturas. Será el tránsito el año que viene. Y la idea es que precisamente no sean simplemente unas charlas informativas o formativas, sino que nos pueda ayudar a profundizar nuestra vocación que compartimos como familia, esta de seguir a Jesús al modo de Francisco en esta iglesia y en el mundo de hoy. Entonces, la idea de estos conversatorios, los que hicimos están en YouTube, después si los quieren ver, lo que no vieron,
es no solamente recordar, no solamente hacer memoria de lo que hizo Francisco, también es celebrarlos, pero lo más importante es vivirlos. Cómo actualizamos la propuesta para poder vivirlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, los invito para comenzar un ratito a cerrar los ojos o a mirar ese San Damián junto con Francisco y volver a los orígenes de esa oración inicial que constantemente como franciscanos tenemos que volver y ponernos frente a Dios para que nos muestre su voluntad. ¿Qué quiere Dios de los franciscanos en este tiempo? Así que los invito a poner el corazón un ratito como familia franciscana y que le podamos decir a Dios como le dijo Francisco. Oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón, dame una fe recta, esperanza cierta, dame amor perfecto y una profunda humildad, dame sabiduría y tu luz interior para poder cumplir tu verdadera y santa voluntad. Oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios, oh, alto y glorioso Dios. Este glorioso Dios nos ayude a poder vivir esta experiencia del compartir, de descubrir qué quiere de nosotros a través del cántico. Les agradecemos a todos los que se suman, que no son de la región, y les pedimos que nos ayuden a rezar por nuestro capítulo. Así que le voy a pedir, son 4 partes de esta oración, que algún hermano del NEA, o si quiere algún otro, habilite su micrófono y empecemos a decir juntos esta oración, porque queremos que la experiencia de nuestro capítulo, si bien es el NEA que se reúne, tener en nuestro corazón a toda la nación, a todos los franciscanos del mundo, cada vez que nos reunimos. Así que invito a alguien que quiera empezar la oración y después otro se vaya sumando en la siguiente parte. Dios altísimo y buen Señor, te damos gracias porque nos convocas a vivir juntos como hoy FES y JUFRA este capítulo fraterno regional NEA, con el lema Esperanzados en el canto de Francisco, renovemos la tierra. Nos preparamos con gozo para celebrar este tiempo de gracia, donde queremos renovar nuestro seguimiento de Jesús y fortalecer nuestros lazos de familia franciscana. Padre bueno, abre nuestras mentes, enciende nuestros corazones, haznos disponibles con todo nuestro ser para que este capítulo sea un verdadero signo de tu amor y un impulso de vida nueva para nuestras fraternidades. Bien, Señor continúa. Jesús, hoy hermano, queremos llegar a este capítulo conjunto con espíritu de unidad, con alegría en el servicio y disponibilidad para la misión. Enséñanos a escucharnos con respeto, a discernir con sabiduría y a decidir con amor. Que nuestras palabras construyan fraternidad,
y que nuestras acciones reflejen tu evangelio vivido en lo cotidiano. Haz de este capítulo una experiencia de comunión donde OFS y Jufra caminemos juntos, aprendiendo uno de otro y testimoniando tu paz en el mundo. Otro hermano, si no, seguimos Diana y Mario. Parece que no hay más del NEA. Hermano Francisco, cantor de la vida y de la creación, te pedimos que inspires nuestro capítulo fraterno. Tú que supiste alabar en medio de las pruebas, ayúdanos a reconocer la presencia en cada hermano, en la creación, en los desafíos de hoy. Danos tu espíritu de minoridad y alegría para animar este encuentro como una fiesta de familia. Que OFS y Jufra aprendamos a caminar de la mano, a sostenernos mutuamente y a comprometernos en gestos concretos de justicia, paz y cuidado de la creación. Santa María de los Ángeles, Madre de la Iglesia y Reina de la familia franciscana, te encomendamos este capítulo conjunto del NEA. Tú que siempre dijiste sí con amor generoso, enséñanos a vivir este encuentro con espíritu de servicio y esperanza. Camina con nosotros para que este capítulo sea una experiencia de comunión sincera, una oportunidad para crecer en fraternidad y un envío renovado para la misión. Madre querida, acompáñanos como OFS y Jufra unidos y haz que juntos demos al mundo el testimonio alegre de quienes siguen a tu Hijo en el espíritu de Francisco y Clara. Amén, paz y bien. Muy bien, muchas gracias por sumarse a los que no son de la región. Bueno, vamos a presentar a los hermanos Gustavo y Aníbal. Ellos son de la Fraternidad de San Fernando, Maldonado, Uruguay, que seguramente se van a presentar ellos mejor. Y la idea es que como familia, frailes, religiosas, laicos, UFRA, sigamos caminando juntos en esto de poder compartirnos. Así que le dejamos la palabra a ellos. Gustavo, Aníbal, es todo de ustedes y a disfrutar de esta experiencia formativa. Bueno, ¿te presentas? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí, el hermano Gustavo, yo, Aníbal, frailes capuchinos que vivimos aquí en Uruguay. Este año nos toca Aníbal, hacer el camino de fraternidad aquí en esta parroquia. Maldonado se encuentra en la zona este de Uruguay, la zona de Punta del Este más conocida, ¿verdad? Y tenemos la misión de llevar adelante la Catedral de Maldonado. Yo estoy en el servicio de párroco aquí de esta comunidad. Soy formoseño, soy de la parroquia San Luis Rey, bautizado por el padre Javier y bueno, con el padre Luque también hice mis primeros pasos ahí en suelo formoseño. Bueno, yo soy Fray Gustavo, soy oriundo de Mendoza, Argentina. Estoy hace 5 años en la Fraternidad de Maldonado. Acompaño a la fraternidad de aquí, de San Fernando, de la OFS, que tiene 112 años. Es una de las más antiguas de aquí de Uruguay. Y también estoy asesorando a la región de Uruguay.
Estoy como guardián en la Fraternidad de San Fernando y Aníbal me había pedido que compartiéramos este espacio para hablar un poquito de lo que es el cántico a las criaturas y lo que significaba también en esta experiencia de familia franciscana poder reflexionar sobre lo que es el cántico. Aníbal me había compartido que ustedes habían trabajado ya alguna parte del cántico y especialmente querían que hiciéramos hincapié en las dos últimas partes, especialmente por de los que perdonan y sobre la hermana muerta, ¿no? Antes de comenzar en esos puntos muy, muy específicos, me gustaría poner un poco en el contexto el cántico. Venimos hace tiempo celebrando 800 años. El año pasado fue el de los estigmas y el anterior fue el pesebre de Grecho. Si podemos hacer cada vez más, para poner más contexto a la historia de San Francisco, nos vamos a dar cuenta que el cántico es una expresión final de un Francisco pacificado. Podemos verlo de diferentes maneras o de diferentes modos en toda la historia franciscana. A mí particularmente me gusta pensar siempre a Francisco como un gran místico. Primero por una expresión que él tiene, ¿no? Es decir, volcarse a Dios y decir, bueno, el único padre que tengo ahora, después cuando deja a Pedro Bernardone diciéndole, el único padre que hay es padre que estás en el cielo, ¿no? A partir de ahí comienza una gran experiencia, Francisco, de búsqueda de un sentido muy profundo de lo que significa estar en las manos de Dios, ¿no? Esa figura del Padre Creador. Si lo ponemos esto, el cántico en el contexto, nos vamos a dar cuenta que al final de su vida, Francisco compone este cántico, que habla un poco del cántico de toda la creación, de los diferentes elementos y especialmente en el centro, poniendo algo que es muy humano, ¿no? Y que también es muy divino, que es la capacidad de perdonar. Cuando pensaba la charla decía, bueno, hay varias maneras de enfocar. Piensen solo esto nada más. En términos muy humanos, la gran experiencia del sultán, que él lo quería convertir a la fe, no lo logró. También quiso ser mártir y tampoco pudo. Cuando escribe, no quería escribir la regla. Francisco no tenía un deseo de la regla como tal, como la conocemos, ¿no? Él quería solo vivir el Evangelio. Y fue a pedirle al Papa eso. Y le dijo que sí, solo eso nada más. Entonces la gran experiencia de la fraternidad primitiva se fue, como podríamos decir, con los años complejizando. Cada vez venían más hermanos y él era un hermano muy simple, con una sabiduría extraordinaria. Creo que es producto mucho de eso de la oración y de los momentos que él se dedicaba a degustar y estar en la presencia de Dios. Después de la regla está la organización propia de los hermanos de la orden. Eh, Quizás buscaban otros rumbos. Y Francisco se veía como que los hermanos se le iban de las manos, eso es lo que iba experimentando. Y en este caminar, en este andar de hacer la voluntad de Dios, Dios no le resolvió los problemas, que son propios de las fraternidades. Eh, los desavenencias, los desencuentros, montones de experiencias que él iba viviendo. Pero Dios le respondió de dos maneras contundentes. Una es descubrir la ternura de Dios en el pesebre de Grecho, y el otro, la caridad o el amor de Dios en los estigmas. Podríamos decir, mirándolo de esta óptica, que no se le resolvieron los problemas, o por lo menos las dificultades o los desafíos que tenía, sino que se encontró con Dios que le respondía de otra manera.
Entonces, experimentar la ternura de Grecho, experimentar la caridad en su máxima expresión, que es en los estigmas, lo termina pacificando. Por eso, en esa instancia de su vida donde ya se da cuenta que es una obra de Dios, lo que se está llevando adelante, que ya no es solo una iniciativa personal o propia, o no era nada de eso, sino que era inspiración del mismo Dios. Él compone el cántico. Francisco, en los momentos de mayor tribulación o de crisis, podríamos decir, él se preguntaba si verdaderamente todo lo que estaba sucediendo, lo que él iba experimentando, estaba bajo la bendición de Dios, ¿no? Por algo también él quiso siempre estar dentro de lo que es la iglesia, siempre conseguir la bendición, la aprobación de la Santa Iglesia, no quería estar fuera. En esos momentos tan críticos o tan difíciles, eh, Dios le respondió de una manera distinta, inesperada, inesperada. Y eso lo termina pacificando a Francisco. Podríamos decir que Francisco siempre buscó la misericordia de Dios. En el fondo de su corazón, en su oración, en su búsqueda más profunda, estaba esta misericordia de Dios, esta mirada profunda de su historia para decir que lo amaba para siempre. Y lo encuentra ahí, en ese momento de su vida, ya al final. Por eso la composición del cántico tiene que brotar de un cúmulo de experiencias, pero de un sinnúmero de experiencias que le fueron forjando el corazón. Por eso cada vez que se lee el cántico, o que cada vez que lo rezamos, y hay que detenerse mucho, porque no es solamente un poema que nos puede resultar eh, con, una, con una expresión folclórica, con un querer de una cultura. No, es una gran experiencia profunda de Dios en el cual Él se siente inclinado a alabar y bendecir por todo lo que ha experimentado de Él. Podemos decir que si la luz del sol le molestaba, le quemaba los ojos, no creo que a nosotros naturalmente nos salga cuando miremos el sol un alabado sea por el sol. Reaccionaríamos de otra manera. Diríamos, basta, ¿no? Que se nuble, por lo menos para tener un poco de alivio a la vista que ya la tenía tan lastimada. Y así con todo el cántico, las noches, el frío, todo lo que había experimentado, había pasado con los hermanos, él termina haciendo un cántico dándole gracias por la bondad de Dios en toda la creación. Y solo es posible si hay un Francisco pacificado, que se ha encontrado consigo mismo y que ya está en las manos de Dios. Es decir, que ya se siente entregado a las manos de Dios. Fíjense que no hay proyectos, no hay más que vivir el Santo Evangelio, ¿no? Ya al final dar por sentado que la vida ha sido una entrega permanente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el cántico se lee de otra manera al final. Eh, Quizás por ahí de los que están aquí presentes, los que estamos aquí en el conversatorio, quizás los que tienen más años y que han vivido mucho también de experiencia y de vida, se van a dar cuenta de lo que significa rezar con la madurez de la vida este cántico. No se trata tampoco de encontrar respuestas a la espiritualidad franciscana como algo categórico y contundente, sino verdaderamente la actitud de alabar y de servir. Termina el cántico diciendo así, de bendecir y servirlo con humildad. Y creo que esa es la síntesis final de lo que Francisco fue experimentando a lo largo de todo su camino, de su vocación. En la historia franciscana, dice, los primeros hermanos eh, tenían que trabajar con los leprosos, tenían que ir a esa vulnerabilidad, ¿no? Y solo es a partir de ahí que se puede aprender o se puede experimentar eh, lo que significa cada estrofa del cántico. Podríamos ponernos más exquisito y pudiendo decir, bueno, están
como siempre los opuestos, el sol y la luna, el fuego y el agua. Podríamos ir dándole vuelta a eso, pero lo importante es que ese cántico va a brotar de un Francisco que ya ha encontrado el camino o la recta final, ¿no? Que ha encontrado su camino y que se ha gastado en ese camino. Entonces ya empieza a mirar hacia atrás o mirar la historia de su vocación y la historia de los hermanos en una clave de agradecidos, de agradecimiento. Cuando uno encuentra el cántico y se encuentra también con el testamento, hay una pequeña conexión, donde él viene alabando la fe, eh, lo que significa la gran experiencia de Dios, incluso en la teología, en los que saben, en los que celebran. Y cuando el Señor le dio hermanos, dice, nadie me enseñó lo que tenía que hacer. Dice, y el Altísimo me reveló que debía vivir el Santo Evangelio. Ahí se dio cuenta Francisco que la llamada principal de su vocación era hacerse cargo de sus hermanos. La gran riqueza de la espiritualidad franciscana es la fraternidad y creo que la vuelta que hay que darle es considerarnos como familia, todas las órdenes, ¿no? También a las hermanas y considerar eso como una gracia de Dios, como un tesoro nuestro. Saber que somos una familia y que en los diferentes estados que estemos podemos hacer esta gran experiencia de vivir el Santo Evangelio, así sin glosa. El cántico comienza eh, dándole gracias a Dios, alabándolo por su bondad. Y antes de comenzar con lo que es la creación, con lo mismo que lo sustenta, él se desvive diciendo altísimo y omnipotente. Es decir, le reconoce la grandeza y la altura que tiene Dios. Y es a partir de su pequeñez que puede experimentar eso. Cuando él ya transitó casi por todos los valles, ¿no? Los valles más abajos, eh, donde sintió verdaderamente lo que es estar en manos de Dios, de los pequeños, de los que sufren, y le brota eso, le brota, le brota solo esa oración. Cuando él dice, tuyas son las alabanzas, se ha dado cuenta que sin él nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Parte siempre desde su pequeñez. Él no va a perder nunca en su horizonte este Dios que se ha dignado mirarlo, que lo ha elegido. Cuando uno habla de la historia de la iglesia y pone la historia franciscana en el contexto eclesial, y uno se da cuenta que cuando la iglesia era la más poderosa, la que tenía incluso un ejército, que tenía una riqueza extraordinaria, una fuerza extraordinaria, Dios suscitó a un pobre, un simple que es Francisco. No creo que eso sea un detalle menor. Me parece que es por el camino que ha decidido transitar eh, el Señor con nosotros, ¿no? De siempre hablarnos desde la pequeñez y de la simpleza. Que es a partir de ahí que nosotros podemos ir enlazando momentos importantes de la vida franciscana como verdaderos signos de la presencia de Dios. El año pasado, cuando se habla de los estigmas, cuando rezamos por los estigmas, por la oración de Francisco, él dice que pueda experimentar en su cuerpo el amor que lo llevó a semejante sacrificio. Y es ahí que por esa razón le concede esa gracia. Y no es fácil explicar esa experiencia. Primero porque estrictamente nadie estaba mirando, es una experiencia mística de Francisco, y que está relatado, está dicho desde de esa experiencia mística de Dios. Es decir, él lleva en su cuerpo los signos de la cruz
pero es la experiencia de Dios, es una experiencia mística de Dios. El, el testigo que es el hermano León no ha estado en ese momento, sino que es un relato que intenta darle una respuesta a un Francisco que ha sido atravesado por el amor de Dios. Por eso cuando les decía al comienzo que, que las dos respuestas que le dio Dios a su historia, a su vocación, a su vivir el Evangelio, lo dio en Grecho y ahí. Creo que esa es la síntesis por la cual él se va a animar a componer este cántico. Después de haber pasado por eso. Cuando ya se da cuenta que si bien le queda poco tiempo, que está enfermo, que está débil, que está frágil y vulnerable, hoy más que nunca tiene que darle gracias a Dios porque verdaderamente se siente en sus manos. Se siente verdaderamente en manos de Dios. Es decir, ya no hay fuerza humana, ya pasó por todo, lo único que le queda es este Dios. Es como si en el cántico ya estuviera despojándose de todo. Ya se empieza a despojar para quedar al final con solo la alabanza, ¿no? Es decir, bueno, lo que me brota del corazón después de haber pasado todo esto es alabarte y bendecirte por todo lo que has hecho por mí. Sin duda, cuando empieza el cántico y especialmente cuando habla sobre el hermano sol, porque el día y alumbra, habla de un tiempo. Es imposible no pensar en una serie de sucesos temporales, no solo porque el sol nos marca el día y la luna marca la noche, sino también de un peregrinar, en el cual día a día tenemos que renovar nuestro compromiso. Y creo que eso en Francisco se vio muy claramente. La vida de los hermanos estaba tomando rumbos quizás inesperados para él. Inesperados, es decir, él siempre deseó esa simplicidad de los primeros hermanos, de la primera fraternidad. Y creo que toda la familia franciscana tenemos esa semilla sembrada en el corazón. Cuando nosotros siempre pensamos en los momentos y en la fraternidad, siempre pensamos en esa simplicidad, ¿no? De encontrarnos como hermanos, de compartir, de vivir el Evangelio, así nomás. Eh, Nunca pensamos en los desafíos y las cosas que vienen por delante, y las reuniones y los encuentros. No, verdaderamente pensamos en una reunión de hermanos y viviendo el Evangelio así, así sin más, ¿no? Desde lo que cada uno es. Después de ir avanzando en la composición del mismo cántico, llega a la parte que ustedes específicamente propusieron, que es por los que perdonan. Miren, yo pienso que esa parte final, la última composición del cántico, que está alabando toda la creación por lo que esencialmente es cada elemento, ¿no? El sol porque alumbra, el fuego porque calienta, el agua porque es casta, es humilde y casta, la tierra porque da alimentos. Eh, Como diciendo que está cumpliendo su propósito. Entonces cuando nos llega a nosotros dice por los que perdonan. Y si nosotros lo vemos en esa clave, tendría que ser lo propio nuestro. Tendría que ser lo que resalte, el rostro que se vea en nosotros. Eh, cuando hablamos de la carta a un ministro, fíjense que la carta dice que no se vaya tu hermano sin ver en tus ojos la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia y el perdón están ahí. Entonces es lo propio de los hermanos.
Entonces ya lo que les compartía del testamento, que cuando él se da cuenta que la responsabilidad está en los hermanos, y está en esta clave, está en los que perdonan. Entonces hay que empezar a hurgar y empezar a profundizar en lo que significa el perdón. Fíjense que es una disposición del corazón. Es decir, podemos tener acciones concretas, pero el perdón solo se alcanza si brota, se brota desde adentro. No es solo palabras, sino es una experiencia incluso sanadora y salvadora. Y lo pone en el cántico para decir, mira, esto es lo propio de los hermanos. Se tienen que tratar así, con misericordia y con perdón. Incluso nos dice que tenemos que perdonar por amor. Claro, por un amor que nosotros hemos experimentado. Entonces, si uno quiere perdonar más, y bueno, va a tener que amar más. Y no lo dice solo Francisco, lo dice el mismo Evangelio. Al que mucho ama se le perdona mucho. Entonces, en nuestra espiritualidad, en nuestro camino franciscano, el ejercicio del perdón está muy unido a la caridad, que es la expresión máxima, la vio Francisco en la Alberna. Cuando por amor, Dios le concedió esa gracia y él sintió también el perdón de Dios. Eso termina siendo un Francisco pacificado, ¿no? Eh, Muchas veces como que no quería dar, parecería que no fuera a dar la talla, y sí, Dios le concedió esa gracia del perdón. Entonces ya es algo que tiene que estar en nosotros y que lo tenemos que saber cultivar. Y importante es también llevarlo muy propio, como en el contexto mismo del cántico, ¿no? Fíjense que el perdón está dentro de lo que es la alabanza. Eh, Es decir, es una gracia de Dios, por su bondad y misericordia se lo pedimos, ¿no? Y alabamos y agradecemos por eso. Y es a partir desde ahí, desde la alabanza, que podemos empezar a tener una concretez del perdón en nosotros. Por los que perdonan por tu amor, también aquellos por los que sufren, dice, en paz. Sin duda, cuando empezamos a experimentar la caridad de Dios y sabemos quién está dispuesto a amar, también está dispuesto a sufrir. No creo que sea algo que esté separado. Un esfuerzo de nuestra parte y de pedir la gracia del perdón, y vamos a experimentar también el peso de la cruz. Pero bueno, no hay que desanimarse, digamos, es un Dios que nos sostiene, es un Dios que termina siendo alabanza. Fíjense cómo en dos pequeñas estrofas pone una síntesis profunda de no solo del drama humano, del corazón humano, sino también del centro de la espiritualidad franciscana. ¿Sí? Cuando nosotros decimos vivir el Santo Evangelio con los hermanos, y estamos asumiendo un riesgo muy grande, porque el Evangelio pareciera es inabarcable y tiene tantas expresiones como hermanos son. ¿Cómo encontrar en el hermano esa vivencia del Evangelio que a mí me siga resonando este cántico de Francisco? Creo que el cántico hay que vivirlo y vivirlo en fraternidad. Eh, Les comparto yo aquí en la fraternidad en la que estoy, que son hermanos, son hermanas mayores. Eh, Hace poquito partió una hermana, ¿no? Que la querían mucho. Era una hermana que estaba un poquito más alejada de la orden franciscana, que la verdad que les hacía doler la cabeza cada vez, Teresa. Pero la partida de esa hermana para ella fue un golpe fuerte, ¿no?
Y después terminaron agradeciendo lo que habían vivido con ella, porque verdaderamente les había movido para vivir el Santo Evangelio, les había vuelto como más exigente para ir el Evangelio. Y estar con ella en los últimos momentos y acompañarla fue para ellas también una prueba también de que la fraternidad la sigue sosteniendo. Y no solo la hermana, sino toda la familia. Y ahí dieron cuenta de lo importante que es también en nuestra familia, en la que tenemos, dar un buen testimonio de Francisco, aunque no sean franciscanos. Aunque poco les interese o los apasione tanto como nosotros San Francisco de Asís. Y creo que ahí hay un detalle muy lindo que se puede traer, eh, especialmente cuando rezamos el cántico. La parte final habla sobre la hermana muerte, de, de la muerte corporal y de la otra muerte. Francisco le va a decir, bienvenida hermana muerte, ¿no? Y cuando habla de la muerte corporal, eh, la trata como, como lo experimentamos nosotros. Es decir, el ocaso de nuestra vida, ninguno va a escapar. No sabemos cuándo. No sé si será mañana, pasado. No sabemos el tiempo que Dios nos regala. Pero sabemos que esa muerte nos va a alcanzar alguna vez. Dice, pero bueno, la otra es la más difícil. La más difícil. ¿Por qué? Y porque en esa ya lo vamos a tener cara a cara, ¿no? La otra muerte es más dolorosa porque es una muerte donde uno no está sin Dios. Y lo que él quiere, Francisco, es que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Es decir, lo que es propio de nuestro. Alabar y bendecir, entonces. Sí. Y ese es un gran desafío para los hermanos. Dice que la muerte segunda no le hará mal. Yo pienso que cuando lo rezo al cántico, y lo hemos rezado en este tiempo, especialmente con la fraternidad que acompañamos y que vamos dándole vuelta y vamos tratándole de dar profundidad a las palabras de Francisco, nos damos cuenta que después de todo lo que ha vivido Francisco, él quiere seguir haciendo la voluntad de Dios hasta el final. Por eso la primera muerte, la muerte corporal, no le teme, porque sabe que ese es el final de su peregrinar. Por lo tanto, él hasta que ese momento llegue o suceda, él tiene que seguir celoso por hacer la voluntad de Dios. Él no quiere que la muerte lo encuentre sin estar con la mirada, con el corazón, con todo el cuerpo puesto en este Dios que se le ha revelado a lo largo de toda su vida. Por eso termina diciendo, loado y bendecido seas mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Así como comenzó como en un alto y omnipotente, termina diciéndole que hay que darle gracias, hay que alabarlo y bendecirlo y servirlo con humildad. Ese es el camino que él ha encontrado. De la parte final, que habla de los hermanos, que habla incluso del hombre, podríamos decir, hace una síntesis profunda, pero muy profunda, del verdadero sentido que tiene cuando uno abraza el Evangelio. Y ahí uno se da cuenta la profundidad que ha alcanzado Francisco, porque esto que compuso, eh, lo ha compuesto después de pasar muchas veces por el corazón, pero muchísimas veces por el corazón, la vida de los hermanos,
las circunstancias en las que se encontraba, los desafíos que tuvo que sortear, que enfrentar. Toda esa vivencia la fue amasando y madurando con mucha oración, con muchas lágrimas seguro, y termina componiendo un cántico. Termina diciéndole a Dios, bueno, gracias, gracias por todo lo que me has dado. Ese me parece que es una manera linda de hacer una síntesis en la vida, de tomarla en serio, porque no podemos decir que Francisco no vivió superficialmente su fe, ¿no? Al contrario, profundamente, siempre buscando hacer la voluntad de Dios, siempre en la oración dedicándole tiempos para cultivar este vínculo que lo termina llevando a esta instancia, ¿no? A alabar y a bendecir a Dios por toda la creación. Siempre hay muchas referencias cuando uno toma los textos franciscanos, se encuentra que hay muchas referencias al Evangelio. Y pues le preguntamos cómo hacía Francisco para recordar tantas cosas, ¿no? Y bueno, es porque lo vivía, lo escuchaba y sus palabras se quedaban grabadas en el corazón y después las volvía a rumiar y las seguía dándole vuelta en el corazón. Por eso el cántico, cuando ustedes lo leen, encuentran referencias absolutamente a toda la Sagrada Escritura, porque es un apasionado por el Evangelio y un apasionado que pudo descubrir en esas palabras, en la misma palabra de Dios, el verdadero sentido de su vida. El cántico corona la última experiencia de Francisco. Eh, Después ya Francisco entra en ese camino, en esa instancia, donde ella espera encontrarse con a quien él le ha servido con humildad. Ya podríamos decir que Dios ya le habló todo, le dijo todo. Y ahora solo le queda esperar ese encuentro final. Y lo último que tiene que franquear es esa puerta o ese velo que es la muerte. Pues se le va a decir, bienvenida seas, hermana muerte. Ahí cayó en cuenta que ya estaba al final de su caminar. Hermanos, la espiritualidad franciscana, especialmente todas las oraciones, todos los textos que son propios, especialmente los que han salido del puño de Francisco, guardan siempre una frescura para todo franciscano. Quizás el año que viene o dentro de 10 años lo vuelvan a leer y le van a encontrar otra resonancia. Y eso me parece que habla un poco también de la riqueza franciscana. Después de 800 años de historia, todavía poder decirnos hermanos, tener fraternidades, seguir buscando hacer la voluntad de Dios, vivir el Evangelio, es algo que verdaderamente a uno lo emociona. A mí por lo menos me emociona. Les, terminar, les compartí acá que esta fraternidad tiene 112 años. Y cuando yo les compartí, le digo, pero ustedes se dan cuenta que son 112 años de hermanos. Y miraban, son señoras muy simples, muy sencillas. Y dice, sí, bueno, será así. Y tiene una riqueza enorme, ¿no? De historia aquí. Y en Maldonado, especialmente, fuertemente ha marcado la espiritualidad franciscana el común de la gente. Todos lo reconocen a Francisco y también algunos personajes o frailes ilustres y hermanos de la orden franciscana ilustres, ¿no? Que han dejado una huella profunda en la comunidad. Y eso me parece que forma parte de la riqueza franciscana, de lo que es una familia. Bueno, hermanos, les dejo un espacio para que puedan hacer algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas resonancias de mirar el cántico desde la síntesis ya final de un Francisco pacificado. Qué bueno. Muchas gracias, Gustavo, Aníbal. Abramos la jugada.
Qué lindo es cuando sencillamente se dicen cosas tan profundas, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Gustavo, porque hay que tener mucha experiencia para poder decir en poco tiempo cosas tan profundas. Así que abrimos un poquito la oración, el compartir, si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere hacer una breve reflexión, quiere hacer un aporte, como para utilizar estos últimos 10 minutos, 15, antes de irnos con algo. Aprovechemos los que está Gustavo, si le quieren preguntar, o si alguien quiere, le hizo ruido algo de lo que dijo y nos quiere ayudar también a ver cómo llevamos a nuestra vida esto del cántico. A ver, ¿quién se anima? Puede ser pregunta, alguna reflexión, algo que le haya movilizado de lo que dijo Gustavo, ¿no? Buenas noches, pasé bien. Bueno, gracias Gustavo y Aníbal por compartir esto, como dice el hermano Claudio, esto tan rico de la espiritualidad franciscana. Bueno, yo me quedo si bien me quedo con todo y tomé algo de nota, me gustó esta expresión del cántico, eh, que dijiste que el cántico brota de un conjunto de experiencia de Dios con Francisco o de Francisco con Dios, ¿no es cierto? Y también me gustó mucho esto de que cuando Francisco dice, el Señor me dio hermanos y yo no sabía qué hacer con ellos, y ahí Francisco se da cuenta de que su misión estaba en esto, ¿no? De cuidar y velar por la vida y su misión, de velar por sus hermanos, ¿sí? Y bueno, eso por ahí, si bien muchas cosas me han notado y realmente todas muy ricas, todo ilumina, por ahí me quedo con eso y comparto eso. Gracias. Gracias, Mario. Así es, Mario, sabes que algo importante del aporte que haces es que Francisco, sus respuestas que él encontró de parte de Dios eh, fueron en un orden totalmente distinto a la que se podría esperar, ¿no? Uno decía, bueno, le va a resolver el tema de sus hermanos, el tema de una regla bien armada, bien profunda. Eh, no, pues le respondió con dos signos importantes, la ternura y el amor de Dios. Y él lo aplicó a los hermanos. Por eso también queda pacificado, ¿no? Se da cuenta que ya que los hermanos van a seguir, ¿no? Eso me parece que es importante. Gracias. Gracias por tu aporte. Denise, Buenas noches, hermanos. Bueno, acá estamos Fede y yo, por eso bajó el volumen Fede, si no se acoplaba. La verdad que me encantó mucho todo lo que, lo que escuché. Y bueno, la resonancia es amar, para lo que me sonó más, eh, amar más, perdonar, tener una mirada de misericordia. Vivir en fraternidad es el gran desafío. Y eso, la verdad que estamos próximos a un capítulo regional fraterno y estamos expectantes en nuestra fraternidad. Acá también en Clorinda somos 12 y Clorinda, para ubicarlo geográficamente, es una ciudad chiquita al norte de Argentina que ya está más próxima a Paraguay, que somos ciudad gemela, Clorinda es ciudad gemela con Asunción. Así que bueno, pero impregnada del carisma franciscano, gente sencilla, y intentamos
vivir este hermoso carisma en fraternidad día a día con todos los desafíos que eso implica. Paz y bien para todos, hermanos, y bueno, un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. Gracias, Claudio, y gracias al hermanito que estuvo hablando sobre Francisco. Paz y bien. Muy bien, gracias, Denis. Erika, Paz y bien, bueno, muchas gracias, muy claro, hermano Gustavo, y creo que nos dejaste como una gran responsabilidad, ¿no? De lo que nos falta en perdón debe ser lo que nos falta en amor, ¿no? Y, y bueno, y eso fuerte, fuerte para seguir interiorizando. Y lo que te quería pedir es ¿por qué crees vos que Francisco hace esta distinción de una muerte primera y una muerte segunda, ¿no? Y, y más bueno, en su tiempo, en su contexto, ¿no? ¿Cómo viene él a abrir así el tema? Eh, Hay algo que hay que distinguir que es importante del tiempo de Francisco. Como yo les decía que la iglesia era la más poderosa, eh, la más, quizás la más rica, podríamos decir. Estaba todo este tiempo también de las indulgencias, ¿no? De pagar, de ir, se venía ese tiempo, ¿no? Y también la iglesia no era como la conocemos hoy, como la experimentamos hoy, sino que tenía otros elementos, quizás por ahí que se han purificado con el tiempo. Es decir, los acomodos y montones de cosas más de una experiencia de la iglesia. Y, y también lo que significaba ser rico y ser pobre en el tiempo de Francisco. Lo que significaba ser de la nobleza y no serlo. Entonces, esta muerte primera, que es que es la muerte física, la muerte biológica, el deterioro, eh, lo veían muy seguido. Eh, Porque no todos tenían las mismas posibilidades, ni lo que tenemos hoy. A ese él no le tenía miedo, él le tenía miedo a una vida sin Dios. Él se le había manifestado en San Damián, el cántico, el hermano se dice que eso lo compuso ahí en San Damián, y ahí él experimenta que si bien la muerte corporal es el velo que lo separa del objeto de su amor, por decir así, es decir, al Dios que se le ha revelado en la creación, que se le ha revelado en los hermanos, donde ya esa muerte física que ya se rompe, que él ya va a pasar a poder verlo cara a cara, teme no encontrarlo. Es decir, es, es una experiencia profunda y por eso hay que entenderlo siempre de Francisco, un místico, ¿no? Es decir, le teme más al, al, al otro lado donde decir, bueno, no está. Ese para él es el sinsentido. Es la muerte sin Dios. Es decir, es una vida sin Dios, una vida eterna sin Dios. Creo que lo que más eh, nos puede ayudar a contextualizar o ponerlo en clave de fe es el Evangelio que habla sobre el rico Epulón, ¿sí? Y de Lázaro. Que el abismo que hay entre Lázaro y el rico Epulón que quedó del otro lado, una vida sin Dios, ¿no? Y es eso lo que Francisco teme para él y para sus hermanos, ¿no? Una vida sin Dios.
esa es una muerte segunda. Y, y siento que eso es urgente en nuestro momento histórico. Yo estoy en un país donde el suicidio es una tasa muy alta, ¿no? Y es una cultura de un país laico. Y las resonancias que tiene, o las implicancias que tiene hasta culturalmente, no tener ese horizonte trascendente de un Dios que me sostiene y que me cuida y que estoy en sus manos. Eh, a veces es muy difícil para muchos sostener una vida llena de esfuerzos y penas y sacrificios, ¿no? Eh, Creo que desde ese lado hay que entenderlo de una distinción de una vida, o de decir una vida llevada adelante y una vida sin Dios, ¿no? Es decir, así como hay una muerte física y corporal producto del ocaso de nuestra vida biológica, la más dura, la más difícil es la otra, la de haber perdido la presencia de Dios, de una vida sin Dios. Por la condición también incluso hasta de peregrinos, podemos decirlo así. En la iglesia, eh, el tiempo que tenemos para aprender, el tiempo para corregirnos, para superar, para perdonarnos, para pedir misericordia, es este tiempo histórico. Nosotros cuando llega la muerte física, termina nuestro peregrinar, ya no podemos hacer más. Y algo que como cristianos lo vivimos es, nosotros rezamos por los difuntos y los duelos principalmente consiste en hacer lo que quedó pendiente de la persona que amamos y que ya no está más. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué insistimos en eso? Y porque nosotros queremos que complete lo que él hubiera querido terminar. Es decir, la instancia de la peregrinación que termina con la muerte física, no nos queda tiempo después, o tiempos humanos, o espacio y tiempo, podríamos decir. Nos queda solo el tiempo de Dios, y ahí es donde uno implora misericordia. La segunda muerte que habla Francisco es una vida sin Dios, o sea, sin haber comprendido, sin haber experimentado la misericordia de Dios para alabar y bendecir. Por eso él en el cántico se deshace por Dios, se deshace en alabarlo, bendecirlo, reconocerlo, porque ahí ha encontrado que su vida continúa ahí, en el mismo corazón de Dios. Creo que de todos los que estamos aquí no querríamos estar en, en un lugar que no sea en la presencia de Dios. Este año específicamente, y creo que por una gracia de Dios, estamos leyendo San Lucas, y San Lucas tiene una noción que lo va desarrollando a lo largo del Evangelio, no explícitamente, que se llama la noción de la casa. Por decirle así, cuando el ángel entró a anunciar a María, entró en la casa. Cuando José le reveló el ángel Gabriel lo que tenía pensado Dios, recibió a María en su casa. Cuando María fue a visitar a su prima Isabel, entró en su casa y el niño saltó de gozo. Cuando nació Jesús no tenían casa y el pesebre pasa a ser la casa. Entonces ya no es un lugar físico, sino es un lugar teológico, es donde está Dios. Por eso el sepulcro jamás va a ser nuestra casa, porque ahí no está Dios. Entonces, llevando esa noción a lo que es el cántico, está hablando de eso, Francisco. Es decir, la muerte física nos va a alcanzar, nadie nos vamos a librar de este tiempo histórico que va a terminar. Pero una vez que terminó, queremos estar en la presencia de Dios. Y lo peor que nos puede pasar es que estemos lejos de Él, que no lo tengamos. Por eso hay que entenderlo desde la presencia de Dios. De un Dios que sigue estando presente en mí. O yo por lo menos sigo estando presente en el corazón de Dios. Si hay algo que uno empieza a descubrir cuando uno va rezando el cántico, es que lo más difícil
o lo más contrario al amor no es el odio, sino es el olvido. Por eso nos duele tanto cuando las personas empiezan a olvidar, o cuando tienen una enfermedad y se empiezan a olvidar. Es decir, sufrimos muchísimo, porque el olvido lo que trae es esa ausencia. Es decir, no estoy, no soy. No. Y eso llevado al ámbito de la fe, nos damos cuenta que no queremos que Dios nos olvide. Y podríamos decir que es un Dios que no va a olvidar, no quiere olvidar, aunque pudiera, no lo va a hacer. Y lo que más deseamos es todavía estar en el corazón de Dios. Y es lo que experimenta Francisco al final de sus días, ¿no? De un Dios que está, y lo tiene en sus manos, ¿no? Y un Dios que no lo ha olvidado. Y eso lo expresa así en el cántico, ¿no? Es decir, el temor es la ausencia de Dios, el gran temor, ¿no? Por eso el hacer la voluntad de Dios, como dice ahí, ojalá los encuentre haciendo su voluntad, es como el seguro, es como el camino, donde vos decís, bueno, es esto, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando, lo voy a encontrar al final. Forma parte también de nuestra fe. Lo más primitivo de la fe guarda esa esperanza de encuentro con el Dios vivo y verdadero, que es lo que anhela el corazón. Un corazón hecho a la medida de Dios. Es eso. Un corazón hecho a la medida de Dios. Y solo Él lo puede colmar. Por eso también creo que en el cántico está bien colocado así esa expresión así con esa crudeza, ¿no? La muerte corporal nos va a alcanzar a todos, pero la segunda muerte es la más difícil. Esa hay que tenerle cuidado. Es decir, que es una ausencia de Dios, un Dios que no está presente. Gracias. Elisa, Gracias. Hola, hermanitos. Bueno, eh, a mí me resonó mucho peregrinar, ¿no? Día a día. Yo lo tomo como una invitación de Francisco, que a pesar de sus dificultades, ya despojándose de a poco, ¿no? De todo, siguió entregando y dando. Y creo que es una invitación para que sigamos perdonando, que sigamos abrazando el Evangelio, que que cultivemos el amor y perdonemos por amor, que a partir de las alabanzas, cuando uno puede apreciar el amor, puede mirar a los ojos del hermano con misericordia, ¿no? Yo lo tomo como una constante invitación de Francisco a que no nos quedemos con solo lo que estamos haciendo, sino seguir hasta el último momento, ¿no? Fomentando el amor, el perdón, y, y abrazar el Evangelio, como lo abrazó él hasta último momento. Que no nos encuentre distraídos, ¿no? En las dificultades o temerosos en las dificultades, sino que abracemos el amor infinito del Señor y que nos encuentre haciendo su voluntad. Que nos cuesta, que nos va a costar, pero para el amor infinito de Jesús, Él siempre está abrazando y está perdonando. Me resonó mucho cultivar, abrazar, peregrinar, perdonar. Eso me resonó mucho. gracias Elisa. Bueno, en esta vamos a ver, pero Gustavo, quiero preguntarte porque todo este año que tuvimos con el cántico, cuando hablamos de la hermana muerte, seguramente esa mirada novedosa hace 800 años y ahora, de verla como hermana, cercana, sin miedo, sin desesperanza, ¿podría ser un llamado a que nosotros los franciscanos tendríamos que trabajar tanto como testimonio, pero como pastoral, en el acompañamiento del duelo, de los duelos, en esos lugares a donde a veces la muerte se sigue viendo como el final, como desesperación, como algo que se termina? ¿Podríamos que hay como una invitación a que nosotros nos metamos por ese lado, a donde tal vez muchas veces la iglesia no está presente en ese acompañamiento?
Sí, yo sostengo que sí. Te comparto más, un poquito más de lo que uno va cosechando a lo largo de este caminar también. En la anterior fraternidad donde estaba, es el Santuario Nueva Pompeya y tiene un cinerario. Creo que ahí una linda, me enseñaron mucho, muchas familias, con gestos muy sencillos lo que significaba despedir a alguien, ¿no? Eh, y gestos muy, muy extraordinarios que no están en ningún libro, ¿no? Eso no es que uno lo puede estudiar y leer no, uno lo saca por experiencia. Lo que significaba despedir a alguien que, que lo dejaban ahí en el cinerario a los pies de la Virgen de Pompeya. Lo que sucedía en ese instante final, donde generalmente eran los más cercanos, y vos le preguntabas, pero ¿por qué lo haces? Y la primera respuesta es que, mira, porque él venía siempre acá, tenía una relación con la Virgen y aunque no viviéramos acá, ellos acompañaban ese instante, ¿no? Y creo que eso los ayudaba mucho a ellos en los duelos, ¿no? De dejar ir, pero dejar ir confiado en que estaba bajo el cuidado de la Virgen, ¿no? Eso me parecía que era algo novedoso para mí. Y lo vivían con una solemnidad extraordinaria. O sea, uno se notaba que las palabras finales de despedida, quizás, porque quizás después poco y nada podían volver, vivían lejos o estaban aún en otras actividades y a veces era difícil pasar por ahí. Ellos confiaban en que la oración de la gente de ahí del santuario o la gente de los peregrinos iba a ser también para aquel familiar que dejaban, ¿no? Eso es para los que ya partieron, ¿no? Y hacían un cierre porque lo celebrativo no era por él, como si yo le pagara a Dios una cuota para que lo tuviera, no se lo olvidara, sino era compartir la misma mesa por el gran misterio de la Eucaristía, de que nos podíamos sentar a la misma mesa. Es decir, bueno, él viene con Dios, entonces también es compartir con él la fe que tuvo. Y ahí se daban cuenta que lo último que quedaba, que lo último que podían experimentar era ya fe no había para él, porque ya había pasado esta muerte corporal, y solo quedaba la caridad, lo que habían vivido con amor, de las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Entonces quedaba solo la caridad y el amor que ellos habían experimentado con aquel que dejaban ahí a los pies de la Virgen. Después están los que están al final. Eh, Muchas veces nos toca acompañar a alguien que está en el tránsito final, en el momento definitivo que te llaman y si están conscientes te cuentan, ¿no? Que quieren arreglar las cosas, no quieren acomodar las cosas con Dios antes de partir. Y eso me parece que también es una clara muestra de fe. Después, cómo uno va acompañando esas instancias finales y muchas veces es saber estar nada más. Y solo estar al lado y saber acompañar y sostenerle la mano nada más, es decirle, estamos acá, rezamos por vos. Eh, Mira, hace unos días me llamaron por ahí en un sanatorio aquí a ir a dar una unción. Una persona que sí, que estaba muy, muy complicada. Este, y bueno, ¿qué palabras uno le puede decir? Es decir, más allá del sacramento de la unción y decir, bueno, deja que Dios sea Dios en tu vida, que Él te sigue sosteniendo, que Él te va a recibir, que te recibe en sus brazos. Y bueno, a veces sucede, ¿no? Sucede que pasa. Se encuentran aliviados, se entregan a Dios y después toda una familia que sigue transitando un camino y un duelo que lleva un tiempo, ¿no? Eso también siempre hay que saber también estar atento, acompañar, porque cuando uno pierde a alguien, realmente se le paga parte del mundo, decimos. Se me apagó parte del mundo, de su vida en realidad. Y bueno, hay que saber estar y acompañar nomás. A veces la presencia nomás es suficiente. Qué bueno.
Muchas gracias, Gustavo. Nos dan ganas, estoy seguro que a la mayoría nos dan ganas de decir qué bien que estamos acá y de Sí, continuar, pero te agradecemos mucho, seguramente vamos a seguir en contacto, nos dejaste mucho para rumiar. Bueno, Eh, Antes de despedirnos, me gustaría, Ariel, si querés despedirnos y poder hacer una comunión espiritual y dejarle a Gustavo y Aníbal que se despidan. Les agradecemos a todos por sumarse y acompañarse, esta sana costumbre que está haciendo ya de trascender los límites del NEA y trascender también esto de sentirnos familia. Agradecemos a las hermanas que se sumaron, a Gustavo que estaba también. Ariel. Sí, no, me sumo a los agradecimientos de Claudio. Gracias, Fray Gustavo, Fray Aníbal. Gracias por sus aportes que, bueno, nos ayudan eh, a resignificar esto, porque no es algo que desconocemos, lo que estamos en este camino espiritual, ¿no es cierto? El tema de sabernos, podemos sabernos el cántico, podemos saber sobre las llagas, pero lo que nos ayuda por ahí, esta celebración es a darle un nuevo sentido. Sí, y agradecemos a que ustedes sean instrumentos, digamos, que nos ayudan a resignificar lo que es este año, por ejemplo, el cántico de las criaturas. Agradecerle a los hermanos presentes, ¿sí? De otras regiones, a los hermanos de mi región. Dios mediante, nos estaremos encontrando, ¿sí? En nuestro capítulo de las esteras. Así que vamos a ir juntando ganas, ¿sí? Para ese abrazo fraterno que nos espera en noviembre. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gustavo, Aníbal, ¿alguna palabra final antes de la bendición? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación y por tenernos presente también para este encuentro tan lindo y fraterno, ¿verdad? Uniendo lazos y también países dentro de lo que es nuestra vida fraterna franciscana, ¿verdad? Así que muchas gracias también por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a... Los, los invito a hacer la comunión, una comunión espiritual. Esto que quizás muchos hacían antes y la pandemia reflotó y espero que no se haya perdido. La comunión espiritual que nos hermana. Así que le pido a alguno de los hermanos que sea tan generoso de hacer esta oración en nombre de todos y lo demás lo seguimos con nuestra vista y con nuestro corazón. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 No sé si Gustavo quiere decir algo antes de la bendición. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Ciertamente uno se siente feliz, digamos, encontrarnos como hermanos. La verdad valoro mucho encontrarnos como familia. Gracias. Muchas gracias. Antes, sí. no, le quería decir que antes de por ahí de la bendición, si podemos abrir todas nuestras camaritas y nos sacamos una fotito, puede ser. Nos ponemos, A ver, que nos queremos ver ponemos sus nos ponemos más peinados. bellos. Nos ponemos más bellos para una Yo fotito. vengo de mi viaje, Ariel, así que estoy re cansada, por eso me sumé tarde. Bienvenida, Bueno, baby. gracias a Isabel, Bueno, a Adelaida que tomaron. A ver la fotito, lo que se animan. a ver, ahí va.
¿Qué pasa? Sonrían, sonrían. Ahí estamos. Ahí está. Listo, listo. Bueno, los invito a Muchas gracias por todo, ¿eh? nos Muchas despidamos gracias. con la bendición. Es poderosa. Se pueden ir desconectando a medida que quieran, pero los invito a que los que se queden, a que pongamos nuestras manos frente a nuestras cámaras, nuestras pantallas, sabiendo que la bendición tiene poder y que podamos darnos fuerza como familia franciscana para ser fieles a esta vocación. Así que los invito a que nos bendigamos y a que nos demos fuerza, aunque no nos conozcamos, aunque no estemos cerca. Bendice, bendice, bendícenos con tu amor, Señor. Bendice, bendice, bendícenos con tu paz, Señor. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia, nos mire con ojos buenos y nos dé su paz, nos mire con ojos buenos y nos dé su paz. Bendice, bendice, bendícenos con tu amor, Señor. Bendice, bendice.